Bueno, el título de mi ponencia bueno, voy a intentar explicar por qué es necesario estandarizar para obtener el máximo de beneficio de BIM y cuál es la labor que una asociación como Builder Smart está desarrollando para ello. Entonces, bueno, lo primero que yo creo que es importante que tengamos claro es que sepamos qué es lo que tenemos que estandarizar. Porque a veces pensamos que solo hay que estandarizar o pensamos como concepto de estandarización la información que se intercambia entre aplicaciones software, pero es mucho más lo que hay que estandarizar. Evidentemente hay que estandarizar la información, el intercambio de esa información, esos formatos, pero también los procesos, todos estos procesos que puedan estar involucrados en un proceso tan largo como es el del uso de BIM en todo el ciclo de vida. Bueno, información, ¿qué tipo de información? Esto es lo primero que tendríamos que plantearnos. Pues información, no necesariamente información gráfica. Evidentemente, información gráfica se va a generar y mucha en una etapa temprana, en una etapa de diseño. Pero va a haber otra información no gráfica, que sean atributos, que sean órdenes, que sean métodos de colocación. En definitiva, información no gráfica que se va a ir incorporando al modelo, a mi proyecto, y que voy a tener que compartir y, por tanto, también que estandarizar. Cuando hablamos de estandarizar lo que es la información, pues lo primero parece tan obvio como llamar por igual a las mismas cosas, ¿no? De tener una terminología, digamos, común. Es decir, que cuando estemos hablando de un concepto, los dos que estamos hablando de ese concepto entendamos lo mismo por ese concepto. Entonces, bueno, simplemente he puesto como ejemplo el documento de terminología que en la comisión SBIM se ha elaborado, aunque esto era un borrador, pero que ya comentó antes de ayer, creo que Jorge Torrico, que lo van a publicar en un par de semanas, en el que, bueno, por lo menos todos los agentes sepamos, cuando estamos hablando de un modelo as-built, a qué nos referimos, ¿no? Y si hay alguna duda, pues ¿no? Nos vamos a ese diccionario María Moliner, digamos, del BIM, de cabecera, que nos explique esto. Hay otros conceptos de lo que es la información que también hay que tener en cuenta y es interesante que conozcamos y establezcamos, como es el concepto de LOD o de niveles de desarrollo o de madurez. Al final es cuánta información tengo que aportar en cada momento según para qué uso, porque al final si yo tengo que definir los atributos de un elemento, pues puedo definir 5 atributos o 50 y dependiendo del uso que necesite, pues será más eficiente definir 5 o definir 50. Bueno, ahí tenéis un esquema que es el habitual, que se utiliza para ver lo que son los niveles de desarrollo, pero aunque eso ha venido de Estados Unidos y tal, podemos hacer lo mismo aquí. Es algo tan simple como que nosotros mismos definamos cuánta información tengo que hacer para desarrollar un modelo según para qué uso, e incluso para calcular cuánto esfuerzo me va a costar desarrollar ese modelo con ese nivel de información y, por tanto, cuánto me tiene que pagar mi cliente por ese modelo con ese nivel de información. Porque al final no me puede pedir un cliente un full equip de un modelo, digamos, y pagarme lo mismo que por un modelo básico, ¿vale? Por decirlo de forma sencilla. Entonces ahí os he puesto un ejemplo de una ingeniería española que ha establecido unos niveles de detalle de información de sus modelos. Entonces, si tú quieres que tenga estos niveles, que los elementos, las escaleras, las fachadas, tengan este nivel de detalle de la información pequeño, pues el coste, yo sé mío, de esfuerzo es este y el coste para el cliente es este otro. Pero si tú lo que quieres es un nivel de detalle superior, pues bueno, a mí me va a costar más y el cliente tendrá que pagar más. Pero esto es bastante claro. O sea, tú a tu cliente le estás diciendo la escalera definida hasta tanto. O no, la escalera como un volumen conceptual que va de aquí a aquí, ¿vale? Y es bastante claro para todas las partes. Bueno, el intercambio de información, esta era la segunda pata que os comentaba que hay que estandarizar. Al final todos sabemos que no todo
el modelo BIM se va a desarrollar en una única aplicación, se va a desarrollar en varias, que va a haber intercambio entre los agentes, con lo cual la información se va a mover y de algún modo puede ocurrir y ocurre que se pierda, que no se interprete como se debe, y aquí es donde es necesario que tengamos esos formatos de intercambio que permitan, bueno, por lo menos que eso se pueda hacer, aunque sea minimizando esas pérdidas de información. Ahí os he resumido a día de hoy cuáles son los estándares que, bueno, digamos, son más oficiales, desarrollados por Building Smart, que la mayoría están a nivel han conseguido ser un estándar ISO, y que algunos, y yo creo que ayer fue un día bastante importante. Ayer hubo aquí una reunión del comité CEN, del comité BIM de CEN, que aprobó que 3 de estos estándares, en concreto, pues bueno, el de IFC, la vista IDM y el de los diccionarios, pasen a ser euronormas, ¿vale? Y eso, a lo mejor no nos damos cuenta, pero tiene tal importancia que desde ayer AENOR tiene la obligatoriedad de transponer, bueno, de traducir esas euronormas y de aplicarlas en el ámbito español, lo cual va a dar, yo entiendo, un respaldo muy importante a todo aquel que exija que se usen estos estándares, ya sea administración pública o no, porque todo el sector va a tener esta información disponible y sabe que es un estándar, que es abierto, que lo conoce o que puede conocerlo y que va a tener que cumplirlo. Bueno, en concreto estos 5 estándares, bueno, IFC es el más conocido y es el formato de intercambio de información, pero luego también está BCF como un formato que se utiliza para ver cambios entre disciplinas, lo que os decía del diccionario de términos, o los IDMs, que no dejan de ser subconjuntos, ¿no?, de todo ese modelo para entregarlo para un determinado uso. Vale, la tercera pata era sobre los procesos, ¿no? Estandarizar cómo trabajamos, ¿no? Ya tenemos claro que tenemos que llamar a las cosas por igual, que cuando nos intercambiemos la información tenemos que usar algún formato que yo pueda generarlo y tú que me vas a entender lo puedas entender, pero cómo interactuamos, cómo nos ponemos de acuerdo en qué momento tengo que darte la información, qué tipo de información según para qué uso necesitas. Entonces, bueno, aquí hay varios aspectos yo creo que bastante importantes, como es los requisitos de ese intercambio de información. Ahí os he puesto la normativa británica, la PAS 1192, tanto el punto 2 como el punto 3, donde establece estos requisitos de intercambio de información para unos usos concretos, un uso operacional, por ejemplo, o para lo que sería la fase constructiva. Y me va a indicar qué información es la que le tengo que suministrar a mi cliente y de qué forma se la tengo que entregar. Otro ejemplo de estandarizar estos procesos es, al final, seguir pues, una serie de guías, recomendaciones que nos indiquen cómo tratar un tema, definir ese tema, intercambiar la información de ese tema. Aquí en España el mayor ejemplo que tenemos son las guías UBIM, que publicamos en Building Smart en 2014, que están disponibles para descargar en nuestra página web y que constan de 13 documentos, cada uno detalla un apartado independiente, pues uno modelo arquitectónico, otro instalaciones, e intenta, bueno, pues explicar cómo tratar o que todos los agentes traten ese aspecto de igual forma, ¿no?, usando esa guía. La otra parte muy importante, yo creo, de estandarizar los procesos es bueno, tener en cuenta que el modelo actual que tenemos, ¿no?, ya no digo de contratación, sino incluso de colaboración entre agentes, es un modelo donde cada agente hace su parte, se la pasa al siguiente y desaparece, y donde hay agentes que si ellos solo intervienen en la parte final, solo intervienen en la parte final, no participan en etapas tempranas. Parece que eso no le saca todo el partido, toda la rentabilidad que podría aportar la metodología BIM. Es de ahí que surja la propuesta de modificar la colaboración contractual entre agentes a un modelo IPD donde, bueno, todos esos agentes
participen en fases tempranas, de forma que no se encuentren sorpresas cuando les entrega, bueno, pues digamos el proyecto o el trabajo anterior un agente anterior. Claro, eso va un poco en línea al modelo a veces económico, ¿no?, que podemos tener en España, donde el que está en la parte de arriba intenta aprovecharse al máximo de los que tiene debajo, porque los que él asimismo tiene arriba intentan aprovechar de él, ¿no? Es el modelo buitre-carroña, que digo yo, donde todos hemos sido buitres en alguna ocasión y carroña en otras ocasiones. Claro, eso quiere decir que yo intento sacar mi máximo beneficio. Yo soy un instalador, vengo, hago una configuración. Si lo hago mejor le vendrá muy bien al de después, pero tengo que estar un rato más y eso me cuesta dinero, me voy y el que venga después ya se apañará. Bueno, pues lo que se está proponiendo también en el uso de BIM es cambiar ese modelo colaborativo a modelos donde todos los agentes velen no solo por sus intereses de forma particular, sino por los intereses de forma global del proyecto, partiendo de la premisa de que así van a recibir un beneficio. Y es aquí donde introduzco el concepto de alianza, que se utiliza en otros países, donde todos los industriales, con la empresa contratista y todos sus industriales, llegan a un acuerdo de trabajar utilizando una misma metodología, de no ir a hacer lo mínimo, sino que colaborar entre ellos, con la premisa de que de esa forma van a conseguir un ahorro económico en la ejecución del proyecto y repartirse posteriormente ese ahorro económico entre todos. Y eso tenerlo bajo un contrato, ¿vale? Desde el punto de antes de empezar. Bueno, en la parte de estandarizar los procesos, sin duda, pues hay que definir quién, qué, cómo, cuándo, qué función va a tener cada cual. Y para eso existe el documento que se llama BEP, o BIM Execution Plan, que es un documento transversal que va a definir todo esto. Actualmente hay algunos modelos, bueno, se usan como referencia algunas recomendaciones como una norteamericana o de Nueva Zelanda, donde, bueno, pues entre esos apartados que hay que reflejar en ese documento, que tiene que establecerse antes de empezar el proyecto, no a mitad o a posterioridad, pues vamos a definir, cuanto más claras las cosas, menos problemas vamos a tener después. Entre otras cosas que definiremos, los objetivos y usos del BIM que va a haber para ese proyecto, porque no es lo mismo que solo pretendas generar un 3D para un tema de visualización o detección de colisiones, o que quieras hacer una planificación 4D, o que quieras hacer un tema de mediciones. Qué personal, con qué roles, qué responsabilidades va a tener dentro del proyecto, requerimientos del diseño, qué formatos, esos que hemos dicho, hay varios formatos de intercambio, cuáles vas a utilizar, qué infraestructura tecnológica es necesaria para eso, pues, qué software se va a utilizar, que eso quede claro desde el principio, el modelo cómo se va a estructurar, qué entregables, mi cliente qué es lo que quiere que yo lo entregue, bueno, pues eso que quede claro desde el principio. Y eso es lo que, bueno, pues especificaríamos en este BIM Execution Plan. Bueno, una vez tenemos un poco claro todo qué es lo que es importante estandarizar, la información, la forma de intercambiar información y los procesos, quiero haceros unas reflexiones sobre un poco cómo funciona el mundo de la estandarización. Digamos que como clases de estándares, vemos en esta pirámide que arriba serían los estándares ISO, que digamos tienen un alcance global o internacional, y en la parte de más abajo, pues lo que serían, bueno, pues unas especificaciones comunes que una parte de la industria define. Claro, cuanto más arriba, en teoría mejor, pero el esfuerzo de llegar a más arriba es muy superior. Y ese es un problema que tenemos en BIM. Es decir, para llegar a la parte de arriba hay que estar muchos años trabajando, desarrollando un estándar, y siempre da la sensación, y en parte es así, que los estándares llegan mucho más tarde de lo que el mercado les exige, ¿no? El mercado, si ya quieres que funcione, necesitaría, para tener ese respaldo, ya esos estándares definidos, pero esos estándares hay que trabajarlos, hay que elaborarlos, hay que consensuarlos, y cuesta un periodo de tiempo hasta que, por ejemplo, ocurrió lo que os decía, que ayer CEN adoptó varias euronormas en este sentido. Bueno, ¿y quién trabaja, ¿no?, en esto? Por lo menos para que lo tengáis en cuenta. Bueno, a nivel de ISO hay un comité BIM, que es el subcomité 13 del TC59. A nivel europeo está el comité espejo, que es el TC442, y incluso a nivel español hay un comité espejo de AENOR, que es el TC41 subcomité 13.
En nuestro caso de Building Smart, digamos que somos asesores técnicos, tanto de ISO como de CEN, en estos desarrollos. Es decir, al final, alguien, digamos que tiene que hacer el trabajo sucio para que estas entidades lo estandaricen. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos en Building Smart? Bueno, nosotros somos una asociación internacional sin ánimo de lucro que su objetivo principal es fomentar la interoperabilidad y la cooperación entre los distintos agentes de la construcción en el marco de la metodología BIM. Entonces, nosotros es lo que llamamos Open BIM, que no deja de ser BIM, pero basado en estándares abiertos, ¿no? Y ahí ponemos un poco la contrapartida de que el lado oscuro sea un BIM propietario respecto al lado de la fuerza, ¿no? Que sea el BIM basado en estándares abiertos, porque al final entendemos que si yo voy a recibir un entregable en un software propietario y que posiblemente, no, seguro va a funcionar mejor que el de un software el que reciba en un formato abierto, voy a tener otra serie de inconvenientes. Posiblemente en la versión de dentro de 2 años o 3 años de software propietario, ese archivo a lo mejor ya no lo voy a poder abrir o se va a perder una serie de información. Por supuesto, desde otros softwares no lo voy a poder leer o interpretar, y siempre que yo utilice un formato estandarizado y abierto, las reglas del juego de cómo leer ese formato estandarizado van a seguir vigentes durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. Un poco para apoyar esta iniciativa de Open BIM, comentaros también que desde Building Smart España, bueno, pues nos hemos embarcado en lo que hemos llamado Open BIM Tour y estamos yendo de ciudad en ciudad haciendo eventos donde algunos fabricantes de software o de tecnología que son socios nuestros están explicando cómo ellos participan dentro del todo el ciclo de vida y aportan su granito de arena al Open BIM, es decir, van a querer que use su aplicación, pero entienden que ellos están en una parte de la cadena. Bueno, ahora mismo ya hemos visitado Coruña, Bilbao, Murcia, León y Málaga. En 2 semanas vamos a Tenerife y la idea es que en 2017, bueno, la verdad es que ha tenido bastante éxito, repitamos en otras 6 o 7 ciudades de España. Bueno, volviendo a lo que hacemos como Building Smart, os voy a contar un poco qué tipo de trabajo es el que desarrollamos para que después, posteriormente, se apruebe, ¿no? por parte de ISO. Entonces, nosotros tenemos lo que definimos como 3 programas diferentes. Un programa de usuarios, donde lo que queremos es que la industria, los profesionales, nos digan sus necesidades. Un programa de estándares, donde definimos estos estándares que os decía antes, y estamos trabajando en un programa de compliance, de certificación, que luego asegure o que respalde esta información que se genera. Bueno, aquí tenemos, por un lado, la parte de certificación de software. Esta parte sí que Building Smart lleva muchos años haciéndola, donde certifica qué aplicaciones software son capaces de generar los formatos abiertos conforme a las reglas del juego están definidas. De ahí estamos hablando de certificar, generar, exportar o importar ficheros IFC, o las Model View Definitions, que no dejan de ser subconjuntos de esos ficheros IFC para un uso determinado, o el formato de colaboración, donde podemos marcar los cambios que ha habido entre una disciplina y otra. Vale, ahora hemos detectado la necesidad por parte del mercado de certificar o verificar otras cosas que no es el software. Una es la información, los propios datos, es decir, un proyecto. Recibe un proyecto o un objeto de un fabricante, ¿quién verifica, qué agente tercero verifica que esa información es veraz, que cumple, está estructurada como corresponde, que tiene la información que toca? Bueno, pues nos hemos dado cuenta que esa es una necesidad del mercado y hemos empezado a definir ese programa de certificación para objetos / proyecto. Ya digo que estamos empezando a definirlo. Vale, procesos, lo mismo. Vamos a certificar, hemos definido esos procesos, esas guías, esos BEPS, esos IDMs para los requisitos de entrega. Bueno, pues estamos también definiendo un programa de certificación de empresas, de forma que se certifique si esas empresas cumplen esos requisitos de entrega en función de la normativa de ese país. Y, por ejemplo, es algo que en Reino Unido ya se hace, ya hay certificación de empresas de si cumplen la PAS 1192. Y, por último,
personas, ¿vale? Certificación de personas. Este es otro tema que yo creo que va a haber una charla de la ACP, no sé si hoy o mañana, me parece, que es una agencia de certificación profesional aquí en España, que certifica el rol de BIM Manager, por ejemplo, entre otros. Y es que nos hemos encontrado en Buildersmart Internacional que en distintos países hay diferentes certificaciones para roles diferentes, ¿no? Entonces, vemos que a día de hoy, que los proyectos son globales, que igual estás trabajando en un proyecto aquí que en un proyecto en la otra parte del mundo, es necesario homogeneizar esa certificación, ¿no? Que esa certificación tenga validez no solo en mi entorno cercano, sino cuando me voy más allá. Entonces aquí estamos recogiendo información de los distintos programas de certificación que hay tampoco en tantos países, pero en 6-7 países, hay en Canadá, hay en Corea, hay en Noruega, hay aquí en España, hay en Reino Unido, hay en Japón, recogiendo esa información para intentar homogeneizarla y que haya un único, digamos, sello de certificación avalado por Buildersmart. Vale. Desde el punto de vista de trabajo, de desarrollo de estándares, ¿en qué áreas trabaja Buildersmart? Bueno, Buildersmart tiene lo que llamamos rooms, ¿vale? Donde trata diferentes temas, y son estos: Building, Infrastructure, Product, Technical y Regulatory. Entonces, bueno, estos son los estándares, los proyectos en los que ahora mismo Buildersmart está trabajando. O sea, ya algunos ya están terminados, estos son los que están en fase de desarrollo, y como veis, por ejemplo, el de infraestructuras, que es muy demandado a día de hoy, en el que Buildersmart está poniendo muchos esfuerzos, pues estamos en fase de desarrollo de IFC para infraestructuras, de desarrollo en general, un marco general, del desarrollo de especificación concreta para carreteras y para ferrocarril, también para puentes. Es decir, todos estos proyectos estamos ahora mismo trabajando en ellos. Comentaros también, desde el punto de vista de España, que cada vez, o sea, aunque hemos empezado un poco tarde el camino, cada vez estamos más involucrados en estas actividades. Y de hecho, por ejemplo, la Building Room está coordinada por Ricardo Vitini de Ferrovial, ¿vale? Es decir, ya estamos posicionando gente de España que realmente se quiere involucrar en este tipo de actividades. A estas 5 rooms se han añadido otras 3 nuevas: la Construction Room, la Airport Room y la parte de compliance, ¿no? De certificación, el programa de certificación que os definía antes. Estas se han añadido este año por demanda también del propio sector. En la parte de Construction Room, porque muchas constructoras creen que se estaba estandarizando mucho cómo operar a lo mejor en fase de diseño, en cómo crear el modelo para entregarlo, pero no lo que está pasando en un proceso constructivo. Entonces, bueno, ahí se han iniciado una serie de proyectos, pues bueno, desde prefabricación, desde, hay otros más incluso de Internet de las cosas, que están empezando a trabajarse, de hecho, han empezado a trabajarse desde hace un mes. Lo mismo con la parte de aeropuertos. Aquí, clientes, gestores de aeropuertos están muy interesados en tener un modelo que tenga lo que ellos consideran necesario para poder hacer la gestión de ese aeropuerto de forma adecuada. Y por eso se ha creado esta room de aeropuertos, en la que también tenemos algo de presencia española allí, donde pues van a definir qué es lo que quieren que la gente que haga ingeniería en aeropuertos, construya aeropuertos, les entregue, qué tipo de documentación, de qué formato y quieren que contenga. Bueno, estos son los estándares que ya ha publicado Buildersmart. Os he puesto antes en qué estamos trabajando ahora, pero esto es lo que ya está publicado a día de hoy, pues desde IFC 4, el BCF, modelo de colaborativo. Ya hay un informe técnico, por ejemplo, sobre la especificación para Land XML y ver cómo utilizarlo para temas de infraestructuras. Y bueno, no me queda nada más que daros unas breves conclusiones, y es que de todo esto que hemos hablado de estandarizar, hay una parte que está muy vinculada a lo mejor a la tecnología, pero hay otra parte muy importante que no tiene nada que ver con la tecnología, sino con las personas, con cómo colaboramos, con los procesos. De ahí que muchas veces decimos que BIM es 80% personas y 20% tecnología. Que el beneficio máximo de BIM lo vamos a obtener cuando se colabora, porque al final, si no, lo único que estamos haciendo es cambiar una herramienta, digamos, peor por una herramienta mejor, lo cual ya aporta algo de beneficios, pero si todos colaboramos es cuando sacamos ese máximo beneficio. Y para colaborar necesitamos tener unas reglas del juego común,
¿vale? Ni mejor ni peores, las que establezcamos y que todas las sigamos. Y estos son estos estándares. De ahí que hablemos del uso de OpenBIM, como la combinación de BIM con estos estándares. Y cualquier duda que tengáis sobre Building Smart, cómo participar a lo mejor en estas actividades de estandarización, si estáis interesados, pues bueno, pues podéis contactar con nosotros en la asociación y estaríamos encantados en contestar. Muchas gracias.